Pues estamos en directo en COPE y estamos ahora mismo, seguro que en más de una ocasión pues has echado un vistazo a un mapa y ya has visto cómo es la tela de araña de las carreteras que recorren la geografía española. Fíjate, lo más impresionante es verlo desde el aire para hacernos una idea de cómo estamos conectados a través de las diferentes vías. Desde luego que, fíjate, sois muchos los ponedores que a diario tenéis que hacer largos recorridos con vuestros vehículos por estas calzadas, y digo lo de las calzadas que no lo digo por casualidad, lo digo porque aquí en Poniendo las Calles nos hemos preguntado en más de una ocasión quién ha puesto ahí esas carreteras, quién desarrolló o eligió que fuera ese camino y no otro. Bueno, pues para resolver estas dudas vamos a hablar con Isaac Moreno Gallo, que es ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Isaac, muy buenos días. Buenos días. Los caminos y carreteras que conectan las diferentes ciudades y pueblos de España llevan más tiempo del que nos creemos, ¿verdad? No es algo de ahora. Bueno, muchos de ellos sí, no todos. Algunos son relativamente recientes, porque Madrid, en un momento dado, la voluntad real quiso que fuera capital de España, y desde Madrid parten muchos caminos. Pero siguen corredores que efectivamente ya eran tradicionales, porque, por ejemplo, los romanos los habían puesto ahí, y en este caso es la orografía la que mandaba. Oye, Isaac, ¿qué pueblo o qué civilización fue la que más influyó en poner las bases de las carreteras hoy en día? Bueno, sin duda la civilización romana. Hay que tener en cuenta que fueron los primeros que hicieron carreteras en esta parte del mundo. En Oriente no, en Oriente hubo otras civilizaciones anteriores que también tenían sus carreteras, pero aquí en España, en toda la península ibérica, realmente hasta que no llegaron los romanos no hubo ningún camino que pudiese llamarse carretera, y no hubo una comunicación entre ciudades. Ni siquiera podemos decir que hubo ciudades como las entendemos hoy en día antes de los romanos. Claro. Son las 5:20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Isaac, fíjate, hay un montón de reflexiones que podemos hacer esta mañana contigo, porque claro, me imagino que el trazado no es una casualidad, no es algo a libre albedrío. Quiero decir que se estudiaba muy bien el terreno para guiar por dónde debía ir una determinada calzada. ¿Esto es así? Claro, la clave de todo esto es que los técnicos romanos que hacían las carreteras eran ingenieros exactamente igual que los de ahora. Y cuando les tenían la necesidad de comunicar dos ciudades, les encargaban comunicar dos ciudades, elegían el mejor de los corredores y sorteaban de la mejor de las formas la orografía que se encontraban entre ellas. Joder. Y eso hace que coincida con, por ejemplo, autopistas que se están trazando en pleno siglo XX. Es impresionante lo que nos estás contando, Isaac, porque claro, yo no dejo de preguntarme, por ejemplo, ¿cómo que hace tanto tiempo se podía hacer algo tan medido, que estuviese todo tan perfecto? Porque la orografía de España no es que sea muy abrupta, pero desde luego que tiene su dificultad. Pues porque tenían la técnica y los conocimientos suficientes para hacerlo. Tenían buenos conocimientos trigonométricos ya heredados de los griegos, tenían por lo tanto topografía, instrumentos topográficos, tenían la técnica y sabían hacer las carreteras exactamente igual como se han hecho en el mundo moderno en el siglo XIX y en el siglo XX. Es más, no se han hecho igual entre los romanos y el siglo XIX. Oye, Isaac, ¿y quién se encargaba de la construcción de estas carreteras? Porque por lo que sí que no habría es la maquinaria que hay hoy en día. Era costoso, complicado, y lógicamente los trazados y las carreteras se ajustaban más al terreno, es decir, había menos desmontes de tierras, menos terraplenes, pero se sorteaba con inteligencia las montañas que se encontraban en el terreno, se discurría con inteligencia por los valles para que las pendientes fueran las mínimas, porque la pendiente es el mayor condicionante de una carretera. Tengamos en cuenta que estos señores transportaban todo en carros con tracción animal y las pendientes eran vitales para que aquello funcionase. Por lo tanto, tenían que ser pequeñas pendientes para que pudiesen desarrollarse las cargas por aquellas carreteras, y eso lo sabían hacer excelentemente los ingenieros romanos, mejor que nosotros, que tenemos vehículos de motor muy potentes y a veces no se cuidan tanto las pendientes como las cuidaban ellos. ¿Y técnicamente cómo se construían estas calzadas? Pues sí, eso es un error histórico que viene heredado del siglo XIX, de algunos eruditos que pensaron que el arquetipo de una carretera romana tendría que ser la Vía Appia, por ejemplo, ¿no? Que tiene losas en superficie, cerquita de Roma, no después. Y eso se corresponde con las vías urbanas, con las calles de las ciudades, que como en el siglo XIX estaban adoquinadas, con losas. Qué bueno. Porque era muy fácil de limpiar la suciedad que los animales, las bestias de tiro, pues dejaban en las calles, ¿no? Pero las carreteras no eran así. Las carreteras de los romanos eran con piedras gordas abajo, en los niveles bajos, en la cimentación, pero después eran sucesivas capas de zahorras naturales, que son gravillas, para que nos entendamos todos, y se parecían mucho a lo que es un buen camino de
de concentración parcelaria que se haga hoy en día, sin el asfalto, sin el aglomerado, que lógicamente eso no lo manejaban, pero eran excelentes carreteras en todos los sentidos, en trazado, en pendientes y en el paquete de firmes, y sobre todo en la calidad de la rodadura, que al ser de zahorras permitían el galope del caballo y el agarre de los carros como es debido. Hay que desterrar definitivamente el arquetipo de que las vías romanas, de que las carreteras tuviesen losas ni piedras en superficie. Eso es un desastre porque al final lo que se ha hecho ha sido promocionar como vías romanas caminos que realmente son caminos de mulas del siglo XVIII y no tienen absolutamente nada de romanos, ni siquiera coinciden en el trazado ni nada. Oye, Isaac, voy a recordar a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, que eres ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Y quiero preguntarte si podemos decir que gracias a estas calzadas que se edificaron en grandes ciudades, que hoy en día siguen teniendo su protagonismo, ¿o fue antes el núcleo y por eso se hizo pasar por ahí el camino? Fue bastante simultáneo, sobre todo con la reforma de Augusto, cuando se fundan bastantes ciudades en España, Astorga, Zaragoza, Mérida era un poquito anterior. Estas ciudades augustas, grandes, que son las que están articulando el territorio español, necesitan comunicaciones entre ellas y con otras ciudades intermedias. Entonces es cuando se forma la red de carreteras y relativamente en muy pocos años se creó una red de carreteras vastísima en toda España y en otras partes del imperio que en ese momento se está extendiendo y es un poco el reflejo de lo que hemos heredado. Es decir, el mapa, a fin de cuentas, como la orografía es la misma que teníamos, que la que había entonces, pues los corredores de las grandes vías de comunicación siguen transcurriendo por los mismos sitios. Claro, porque además, Isaac, la distribución de todas formas no era tan centralista en aquella época. ¿En qué zonas hay más calzadas romanas y sobre todo dónde se conservan mejor? Los caminos se hicieron en todo el imperio, porque hay que tener en cuenta que el imperio llegó en pleno esplendor hasta el siglo IV y se siguieron haciendo carreteras más o menos hasta ese siglo y tuvieron una tupida red en todos los lados. Entonces, lógicamente, las ciudades que irradiaban las carreteras no son las mismas que ahora en muchos casos. Madrid, por ejemplo, no existía, con lo cual no había, por lo tanto, había carreteras que irradiasen desde Madrid. Pero sí que irradiaban, por ejemplo, desde Zaragoza, que existe hoy en día, que era la antigua César Augusta, o desde Mérida, o desde Astorga, o desde otras ciudades importantísimas que hubo, Laminio, por ejemplo, que es una ciudad que está ahí en La Mancha, ¿no? Cartagena, ciudades costeras, Tarraco, Tarragona, etcétera. Esas son las que de alguna manera fundaron los corredores sobre las que después se han ido poniendo otras carreteras. Y conservarse, que es lo que me preguntas, pues conservarse, por desgracia, se conservan muy pocas, porque muchas carreteras actuales las han destruido, se han superpuesto sobre ellas. Claro. Luego ha sido también la agricultura la que ha destruido muchísimo. Lógicamente, las concentraciones parcelarias de los años 60, 70, pues han borrado del mapa todos los caminos antiguos, han transformado el territorio. Y desgraciadamente, como además no se conocía cómo eran, porque se estaban buscando muchas veces esas lozas en superficie que no aparecían, pues tenemos muchos caminos del siglo XVIII promocionados como vías romanas y casi ninguna vía romana conservada. Esa es una desgracia importante, sí. Es impresionante. 5:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Claro, las calzadas romanas, además, Isaac, son un patrimonio histórico de España. ¿Se ha respetado lo suficiente? ¿Se cuida hoy en día sabiendo de su valor en nuestra cultura? No, la verdad es que no. Se han destruido muchísimas, al principio, vamos a decir, por ignorancia, luego entre que se asume como son y se conocen suficientemente como para poderse conservar, y a veces pues un poco por incompetencia y por negligencia. Ahora mismo en Soria hay una autovía, la autovía de Soria-Valladolid, que se está poniendo encima de una calzada romana, además de las mejor conocidas. Pues ¿por qué? Es inexplicable, pero entre los muchísimos agentes que intervienen en la construcción de una autovía, unos por otros, nadie ha tomado medidas para que eso ocurra y se van a destruir 2 o 3 kilómetros de una vía romana muy importante y conocida y bien conservada. Fíjate que hemos hablado muchísimo de las calzadas, Isaac, pero también yo creo que juega un papel importante el tema de los puentes. Isaac, ¿hay alguno que hoy en día se sustente sobre pilares romanos? Pues con los puentes pasa un poquito como con las calzadas. Se sabía muy poco cuáles eran los puentes romanos o cuál era la técnica constructiva romana, de forma que se han promocionado como romanos demasiados puentes que no lo son. Muchísimos, casi todos los que son de piedra y muy antiguos se les ha dado la etiqueta de romanos y realmente no lo son. Pero sí que evidentemente quedan algunos. Ha habido estudios muy serios, ingeniero de caminos aquí español, Manuel Durán, que ha hecho estudios muy serios, que ha concluido que hay 37 puentes todavía que se pueden considerar romanos porque por lo menos conservan, como dices, al menos una pila, ¿no? Claro. O algo así que sea romano, o una hilada de sillares romanos. Son famosísimos los de Alcántara,
Es famosísimo el Puente Vivey en Galicia, Sí. en Mérida el de Albarregas. Bueno, hay una nómina importante hasta 37, pero no más de 37, y es importante que nos quedemos con la cifra porque si buscamos los catálogos, las guías turísticas o incluso el acervo popular de los pueblos, nos encontramos con 5.000 puentes a los que llaman romanos, pero que no lo son, evidentemente. Son Claro. puentes de épocas muy posteriores. Pues Isaac Moreno, no te robo más tiempo, son las 5:29 de la mañana, ahora menos en Canarias, ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Gracias de verdad por lo fácil y sobre todo lo claro que nos has explicado este tema. Un saludo. Gracias a vosotros por interesaros por estos asuntos patrimoniales. Gracias. Siempre, siempre, Isaac, muchísimas gracias. Me acuerdo, por ejemplo, del puente que hay en Badajoz, un puente precioso. Bueno, pues seguimos en COPE poniendo las calles. Nos vamos ahora mismo al 94, Los del Río, número 1. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.